Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio U Central. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Spotify. Radio U Central 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio Universidad Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentan Conocimiento como Aventura. Una conversación que gira en torno a la ciencia, filosofía de las ciencias e historia de estas en un lenguaje sencillo y ameno. Conduce Rodrigo Larraín. Todavía estoy saliendo esperando el móvil. Muy buenas tardes, estimados radioyentes. Estamos una vez más en el programa Conocimiento como Aventura. Para el día de hoy tenemos una invitada que se dedica a una actividad absolutamente novedosa y yo creo que a ustedes les va a encantar escucharla. Estamos con Anastasia Charpenter, como ella le dice ese apellido, una abogada. Muy buenas tardes, Anastasia, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por la invitación. Anastasia, cuéntanos de ti. Cuéntanos desde lo más temprano posible. Claro. Ya, mira. Yo fui nacida y criada en Pirque. ¿Ya? O sea, yo digo que es Santiago, pero es debatible. Toda la gente me dice que no es parte de Santiago. Tuve una infancia llena de animales, llena de muy campestre, muy hippie. Y la verdad es que cuando decidí estudiar Derecho era raro, como que no era lo común en mi colegio, porque era todo mucho más como periodismo, comunicaciones. ¿Cómo era tu colegio? ¿Mi colegio? Sí. Mi colegio está cerca del Cajón del Maipo. ¿Ya? Y tiene muchas raíces o como una visión muy liberal, muy hippie, le decíamos nosotros. Incluso teníamos mucha conexión con los pueblos indígenas. Y teníamos un rehue, celebrábamos el nuevo mapuche. Era bastante... No era nada parecido a lo que es Derecho en la Universidad Católica. En absoluto. Sí. ¿Y tú tienes hermanos? ¿Eres la mayor, la menor? Yo soy la menor de 3 hermanos. Tengo 2 hermanos grandes. ¿Y tus hermanos estudiaron en ese colegio? Estudiaron en ese colegio, sí. Ya, ¿y a qué se dedicaron ellos? Ellos son ingenieros comerciales. Ah, pero típico del colegio. Sí. no era tan hippie tu colegio. Igual ellos no terminaron la universidad. Entonces ahí se fueron como más por el comercio, no terminaron. Pero dentro de ellos era como la más seria, la más que estudió Derecho. Ya. ¿Y por qué estudiaste Derecho? ¿Cómo te decidiste? ¿Qué te motivó? Mira, la verdad es que cuando empecé a estudiar para la PSU, para todo esto, no sabía qué estudiar. No había nada como que de verdad me llamara la atención, que yo supiera realmente qué es lo que quería hacer. Y la verdad es que me fue muy bien en la PSU. Muy bien. Entonces dije, a ver, voy a intentar con Derecho porque me gustaba mucho más la parte como de humanidades. Que cualquier otra cosa. Entonces voy a estudiar Derecho porque dije ya, a ver, es lo más difícil, después me puedo cambiar a algo más fácil. Y la verdad es que el primer año de Derecho es duro, es bastante duro, es bastante difícil entenderlo porque no es tanto Derecho, sino que son como cosas muy introductorias, Derecho romano. Entonces, pero ya después de segundo año, o sea, perdón, de primer año, cuando pasaba a segundo, ya uno empieza a ver el Derecho y ahí me conecté más con la carrera. Oye, en todas las universidades enseñan Derecho Romano. ¿Por qué se enseña Derecho Romano? Se enseña Derecho Romano porque todas nuestras leyes tienen de base el Derecho Romano. Como nosotros fuimos conquistados por los españoles, ellos nos transmitieron todas sus leyes que venían del Derecho Romano. Incluso hay muchas figuras que siguen estando dentro de lo que conocemos hoy día. Oye, hace muchos años conversaba con un abogado y me decía que cuando no hay leyes nacionales, hay que echar mano a las leyes que son anteriores. Claro. ¿Eso existe todavía? ¿Que uno echa mano a las leyes de los españoles? Sí, totalmente. Uno puede, o sea,
uno no puede aplicar la ley española ni la ley directamente, o sea, leyes españolas o de otros países incluso. Pero si, por ejemplo, hay un juicio, uno sí puede usar leyes de otros países o leyes anteriores como para poder dar más peso al argumento de cada uno. Y en concreto, ¿qué se aprende? Porque no se aprenderá todo el derecho romano, se aprenderán secciones, partes, enfoques. Mira, yo tuve un año entero de derecho romano. Eran dos semestres. 2 semestres, claro. Y se enseña, no, la verdad es que se enseña desde el principio. O sea, el primero era como toda la historia, porque teníamos historia del derecho romano y también tenía derecho romano como derecho propiamente tal. Y aprendíamos sobre la sociedad en Roma, sobre familia un poco, y después ya segundo año era más civil, que es como la parte más fuerte de lo que tenemos del derecho romano. ¿Y qué otra cosa aprendiste en el primer año? Estudiamos en primer año, tuve historia de Roma y también tuve historia de todo otro tipo de sistemas jurídicos como de esa misma época. O sea, teníamos a los fenicios, que es lo que ahora sería como más Escandinavia. También vimos un poco de derecho como del common law, lo que ahora sería Estados Unidos, Inglaterra. También tuve economía. Por alguna razón yo no entendía nada de economía, negaba los números, pero... ¿Pero el derecho económico? No, teníamos economía. Ya, pero más adelante... Más adelante teníamos derecho económico, claro. Claro, pero como una introducción a la economía. Son cosas que uno no entiende por qué estás estudiando ahora si estás estudiando Derecho. Porque son profesiones, pues no son técnicas. Claro, es como la base de todo, sí. Claro. Oye, y después, ¿cuándo empezaste a ver los estudios de Derecho propiamente? Ya en segundo. En segundo empezamos con el Derecho económico, con procesal, con civil, y ahí es como realmente lo que uno va a usar después en su carrera. Y de esos 2 primeros años, ¿hay algunos profesores que te hayan marcado, que tú consideras que te aportaron una cuestión significativa para tu ejercicio profesional posterior? Sí, mira, los profesores que tuve en Derecho económico, la verdad es que eran unos genios, que uno siempre intenta como de tener todo lo que uno pueda de los profesores, porque son todos muy, 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 muy secos. También el profesor que tuve en historia, toda la parte de la historia era un genio, ¿verdad? Era una eminencia de la historia del derecho. ¿Quiénes eran? Irarrázaval en el de económico y Jorge López en historia. Ya. ¿Y tú después tú eliges una cierta línea civil, penal u otro? ¿O no tienes que sacar el pack completo? Claro, durante la carrera no, uno usa toda la malla y al final, el último año, uno puede elegir como más o menos qué es lo que le gusta y elige los ramos de esa área. Pero no es que uno salga con alguna mención en algo o especialista en algún área, no, uno sale como abogado. Y en tercero, ¿qué cosa te sorprendió, te gustó, aprendiste? En tercer año. Bueno, en tercer año yo creo que en tercer año yo tuve el estallido social al final del tercer año. Entonces ahí eso como que me cortó un poco el final de ese año, pero ya ahí empecé a ver temas como más en la práctica, porque los profesores ya teníamos como una base bien buena de derecho, entonces ya empezamos a hacer como juicios simulados, empezamos a ver, muchos profesores nos llevaban a tribunales a ver cómo funcionaba realmente el derecho y nos hacían toda esta simulación, entonces eso ya me empezó como mucho más a gustar. ¿Y de qué materias eran estos? Porque acá hay una sala de simulación también. ¿Ah, sí? Claro, que es un juzgado. ¿En serio? Sí. Más que nada me llevaron mucho de constitucional. Fui al Tribunal Constitucional a ver cómo entré, incluso a ver cómo los ministros discutían un caso. Y eso más que nada, y procesal también. Y después pasamos a cuarto.
Después pasamos a cuarto, que fue en pandemia. Ah, te Lo hice en tocó por pandemia. plataforma. Sí. Ahí eso sí, yo creo que fue desmotivante. Porque estar todo el día en la casa, ver todo online, eso no era divertido. Oye, un programa, por ejemplo, en cuarto año, ¿cuántas asignaturas son? ¿Cuántas asignaturas son? ¿Deben ser 5 asignaturas? Ya. 4 o 5. ¿Y eso en horas de clase? En horas de clase... ¿Son 20 horas, un poco más, un poco menos? Yo siempre tenía las horas en la mañana, deben ser como unas 20 horas, sí. Ya. Yo tuve 5 asignaturas. ¿En serio? Sí. También eran 20 horas. Sí. Pero salí con una de más. ¿Y quinto año? ¿También te tocó por plataforma? No, eso ya era como más híbrido. Como que podíamos ir a veces a clase, a veces no, y como que íbamos decidiendo un poco cómo funcionaba. ¿Y en quinto año qué se hace? ¿Prácticas? En quinto año se empieza la clínica jurídica, le llamamos, donde gente que no tiene dinero para pagarse un abogado real, nosotros los ayudamos con sus causas. Yo la tuve en familia, entonces veía puros temas de familia. Y también, como te dije, aquí en quinto uno empieza a elegir los ramos que a uno le gustan y se va un poco como especializando, por así decirlo, en una área. ¿Y tú te especializaste en familia? No, yo tuve la clínica en familia, pero yo me especialicé en Derecho Internacional. Ya. Que no existe una clínica en Derecho Internacional, No, entonces aquí había no que elegir otra cosa. Claro, sale caro el pasaje. Sí, Oye, pero me gustó mucho la clínica, aprendí muchas cosas. Porque al final lo que siempre a uno le van a preguntar en la calle o la familia, todo siempre es cosas de derecho de familia. Ya. ¿Y tus maestros en esos tiempos? ¿Alguno que recuerdes con particular deferencia, interés? Aquí mi profesora de la clínica, Carolina, también, ella nos enseñó mucho de familia. Ella de verdad era una apasionada del derecho de familia, y uno siempre como un alumno, los profesores que se nota que les gusta también enseñar, que es totalmente diferente, uno siempre disfruta más también de ir a clase y tiene mucho más interés en aprender lo que le están enseñando. ¿Y quién te hizo Derecho Internacional? Derecho Internacional me lo hizo un profesor que justo en ese año, cuando lo hice, lo nombraron embajador de la OEA de Chile. Entonces se tuvo que ir como más o menos a mitad de año y nos dejó ahí un poco botados, pero lo logramos. ¿Y por qué te motivó el Derecho Internacional? Siempre me ha gustado la política internacional. Incluso antes, cuando estaba eligiendo qué carrera elegir, estaba entre o política internacional o como relaciones públicas o derecho. Me fui al final por derecho, porque era una carrera un poco más como amplia. O sea, y si no me gustaba una, podría elegir como otra área. Pero sí, siempre me ha gustado mucho los conflictos internacionales, la forma en la que distintos países ven una ley, cómo la tramitan, y esto, como todo el derecho comparado, me atrae mucho. ¿Y cómo está ahora luego de la asunción al gobierno de los Estados Unidos de Donald Trump? Es un tema duro. Yo no soy del lado de Trump. Ya, yo el primer gobierno creo que, bueno, tuvo sus cosas buenas, pero yo creo que ahora lo que está haciendo lo encuentro terrible. De verdad que toda la incertidumbre que está generando por nada, básicamente por poder político, no tiene sentido. O sea, lo negativo de todas sus políticas va a ser mucho más grande que todo lo que él quiera obtener. Pero ha ido contra el derecho internacional. Claro. Y bueno, ¿para qué hablar de las guerras que han estado pasando estos últimos años? Claro, pero respecto a lo que ha hecho Donald Trump. Por ejemplo, nos hemos enterado que el presidente de los Estados Unidos tiene facultades económicas y una enorme cantidad de cuestiones que deja fuera el Parlamento y la justicia. Así es. Pero los tratados de libre comercio, me imagino, o los tratados en general, están sujetos a derechos. Por supuesto. Por supuesto, ahí, bueno, cada país tiene
tiene libertad de las políticas que va a interponer, pero claro, obviamente que esto impacta no solo a su país, sino que a todo el mundo. Entonces ahí está chocando con los tratados internacionales. Yo creo que eso es el principal problema, el efecto que va a provocar en el resto del mundo, porque, exacto, claro, uno sabe que tener eso con Estados Unidos. Y no estamos hablando de un país pequeño. Claro, pero la incertidumbre que causa Claro. los afecta a todos. Así es. Oye, cuéntanos cómo te vinculaste a esta actividad que tú haces, que no le conté a los auditores. Ella tramita los casos de gente que quiere obtener la ciudadanía española. Así es. Cuéntame eso, ¿qué es eso en concreto? ¿Por qué te dedicaste a eso? Mira, este es mi primer trabajo y es un estudio de abogados, ¿ya? Yo entré aquí porque esta área es un área muy internacional, ya como de movilidad global, de movilidad internacional, y como te dije, me gustaba el área, me gusta empezar por aquí porque la verdad es que es bastante complejo encontrar trabajo en esta área como más de derecho internacional, ¿ya? Entonces, empezar por lo básico creo que era una buena área, una buena ruta como para mi carrera. Y este estudio no solo vemos esto de las nacionalidades españolas, sino que ven todo tipo de conflicto jurídico. Y esta vertiente de este estudio, que se llama I'm Global, es otra empresa, ve todo lo que es movilidad global. Esto quiere decir que vemos nacionalidades, ya sea la española, la italiana, la croata. Vemos también todo el tema que es ayudar a la gente a migrar, a sacar visas, ¿ya? Y también inversiones, movilidad de patrimonio, etcétera. Oye, la nacionalidad española se obtiene por los abuelos. Claro, ¿o no? En teoría, sí, porque mira, normalmente, si no existiera esta nueva ley que hay ahora, solo se puede sacar para los hijos de un español. Ya hasta ahí llega la ley y es hasta los 18 años. Ya. Ya entonces lo que es esta ley que entró en vigencia del 2022 es que amplía esta vertiente para que las personas puedan obtener su nacionalidad española y se supone que es para hijos y nietos. ¿Ya? Pero existe un resquicio legal, si lo podemos llamar, en el cual establece que si tu progenitor obtuvo la nacionalidad por esta ley o la está tramitando, tú también lo puedes hacer. Entonces, al decirlo así como progenitor, cualquier persona lo puede hacer si es que fue a la cita y entregó sus papeles en el consulado. ¿Progenitor es padre o madre? Padre o madre, claro. Claro, porque yo pensaba, prácticamente todos en Chile somos descendientes de españoles. Sí, la verdad es que la cantidad es impresionante. España, claro, entonces Sí. por eso me sorprendió cuando Sí. vi a lo que te dedicabas. ¿Y qué concede esto los tribunales españoles? Nosotros acá lo presentamos todo dentro del consulado. ¿Ya? Y allá en España lo ve el Ministerio de Justicia y Relaciones Exteriores. Ya. ¿Y cómo resulta esto? ¿Funciona bien? ¿Tiene un cierto éxito o no? Sí, o sea, nosotros tenemos más de 250 clientes y nunca hemos tenido un rechazo. Porque igual nosotros hacemos toda esta inspección de que todos los documentos, todo el antecedente estén correctos y para que nadie tenga ningún reparo ni ningún rechazo. Pero los españoles que se quedaron en Chile y conservaron la nacionalidad son muchos. Sí, o sea, los descendientes de españoles, millones. O sea, creo que ya van más de 40.000 solicitudes en el consulado de personas. Sí, así que... Y mucha gente nos llega así como, oye, parece que tengo un ascendente español y buscamos un poco en su genealogía y claro, por todas partes tenía Claro, no, por tenía supuesto. 4 Pero no todos pueden. Claro, así es, sí, mira, lo más importante acá es que sepas quién es el el antepasado español. Pero tiene que ser abuelo. Puede ser también bisabuelo. ¿Cómo así? Sí, porque mira, te expliqué la ley, es hijos y nietos, ¿cierto? ¿Sí? Pero todos los consulados de Latinoamérica especialmente han interpretado la ley de una forma un poco más amplia, ¿ya? Y permiten que los bisnietos de un español vayan a la cita directamente, presenten sus papeles, pero hay que tramitar la nacionalidad post-mortem del nieto. Hay nacionalidad post-mortem. Sí. Oh,
Así es. Entonces... Oye, pero con la muerte no caduca todo lo jurídico. No, en este caso no. En este caso el consulado lo deja hacer por beneficio obviamente de los descendientes. Claro, el plazo dura hasta octubre de este año. Hasta octubre de este Claro, año. uno podría empezar a tramitar la nacionalidad española en su retatarabuelo, después la tatarabuelo. Claro. Claro. Así es. Oye, me sorprende harto, Sí. fíjate que... No, sí, lo más importante acá es saber quién es el ascendente español y tener los datos. Porque lo principal para hacer todo este trámite es que hay que comprobar, obviamente, que uno tiene un ascendente español. Entonces, hay que presentar todos los certificados de nacimiento de la línea española y hay que presentar el certificado español original. Ya que nosotros también hacemos prestamos este servicio, pero necesitamos algún dato para empezar Claro, la búsqueda allá en yo España. creo que además con los años muchos papeles se han perdido. Sí, muchos. Se han quemado. Sí. Muchas veces nos pasa que los papeles se pierden o se quemaron en la guerra civil. Ella acá mismo, pues. Una tía abuela mía le costó harto sacar un certificado de nacimiento porque se había incendiado el registro civil de Antofagasta. Entonces, como se quemó, los trasladaron a Cobija. ¿En serio? Claro, un pueblito chiquitito. Y mi pobre tía abuela no sabía. ¿Y lo consiguió? Después de muchos años, porque consiguió los datos que estaban registrados en el colegio donde estudió. Entonces, con ese certificado del colegio, va a tener registro civil y decir, oiga, mire, yo nací. Digamos, ¿Ya? ¿Y los vuelven a inscribir? ¿Los vuelven a hacer la inscripción? Eso tiene un nombre, se llama rehacer La partida. la partida. Sí. Ya. Porque tenía los datos, ¿ah? Entonces, y bueno, en aquel entonces, la gente que la inscribían después de mucho tiempo, era más fácil sacar los papeles y ahí se dieron cuenta que estaba inscrita en Cobija. Entonces, pero durante mucho tiempo no existiendo. No existía en el sistema. Sí, así. Y me imagino que en España es peor, que tuvo una guerra civil. Sí, pues. Así es. Sí, pero acá en España no nos dejan hacer esta reinscripción de las personas. O sea, si se quemó el registro, vamos a buscar el bautizo y si no hay bautizo, ahí ya no hay otra opción. Pero es que antes era solo la iglesia, estamos hablando de los libros parroquiales. Sí, los libros parroquiales. Muchas veces, las personas nacieron antes de la existencia del registro civil. Entonces ahí tenemos que ir a buscar los libros parroquiales y buscar el bautizo de la persona. Créeme que te parecerá curioso, pero muchos chilenos no se inscribieron en el registro civil ni se casaron con el registro civil, siguieron casándose por la iglesia. Por la iglesia. Hasta que la iglesia prohibió celebrar esos matrimonios si no estaban los documentos civiles. Claro, pero mucha gente, de hecho, yo creo que mis abuelos nunca se casaron por el civil. ¿En serio? No, eran porfiados. Oye, eso es súper interesante. ¿Y qué otros países tienen así a nivel de cultura general estos mecanismos? Estos mecanismos, mira, yo creo que en estos momentos la nacionalidad más fácil de sacar es la española, ¿ya? Luego también tenemos la croata, que también se puede sacar por descendencia, y esta también es ilimitada. Aquí no existe hijo, nieto, no. Aquí cualquier persona que es descendiente de croata, puede ir a sacar la nacionalidad. Y también tiene el detalle de que también se puede traspasar a los cónyuges. Porque la mayoría de las nacionalidades europeas no permite esto. Como si uno se casa con un español, uno no puede obtener la nacionalidad inmediatamente. Yo pensé que como en otros países se obtenía, era como automático. No. Mira, la de España no se puede obtener si es que uno se casa, pero el beneficio que da es que si uno va y vive en España durante un año, ahí el cónyuge puede sacar la nacionalidad. Pero hay que residir allá. Bueno, claro. Bueno, con el tiempo no puede ser tan fácil. Será recibir por plataforma, digamos. Claro. Mire, yo estuve en España, pero nunca he estado en España. ¿En serio? No, pero uno podría decir. Yo hice el programa de doctorado en la Universidad de Granada, que lo dieron en Chile. ¿Ya? Lo único que no pude dar es el examen final, pero obtuve el DEA, porque se acabó el convenio, entonces no pude dar el examen de grado. ¿En serio? Y no me di cuenta que había algo que era obvio. Unos colegas míos partieron a España a dar el examen. Y no me contaron. Y no le contaron, no dijeron que... Claro. Entonces... Y después no lo pudo convalidar. No, sí, todavía se puede, pero el programa que yo hice se acabó. Pero tú te puedes trasladar de programa. Ya. Pero no, yo soy profesor titular acá, así que no me aporta nada. No.
Y como yo espero morirme como Francisco con una lápida que diga mi nombre y punto. Nada más. Nada más. Ningún otro detallito. Así que... ¿Y tienes alguna idea cuál es el país más difícil para obtener la nacionalidad? De los europeos me refiero. De los europeos, mira, yo creo que la de Inglaterra, Reino Unido en general, es bastante restringida. Y también la Suiza, las de Escandinavia también, todas esas son bastante difíciles de sacar. O sea, tienes que ser hijo de para poder obtenerla. Yo tuve un amigo que falleció hace 2 años, Enrique Scherer, que era de ascendencia suiza. ¿Ya? Él era suizo. ¿Ya? Pero su padre obtuvo la nacionalidad suiza, su padre también era chileno. Su abuelo era el suizo. ¿Ya? Y no me acuerdo por qué su hijo no pudo obtenerla. Es Porque bastante parece que hay un límite. Sí. Normalmente o hay un límite generacional o las personas tienen que haber vivido allá, o incluso creo que Suiza es uno de los países que pide haber estudiado en Suiza. Claro, también sé que los alemanes, por ejemplo, el Jus Sanguis no corre eternamente, digamos. Hay un momento que también se acaba la adquisición de la nacionalidad. Sí, y en Alemania hay casos súper específicos, o sea, no me lo sé realmente, pero es como si el ascendente es mujer y nació antes de cierto año y murió después de cierto... Es muy, muy específico los casos en los que uno puede obtener la nacionalidad. Claro, porque en Alemania además se puede optar por el apellido del padre o de la madre. Claro. Y antes de que existiera Alemania, habían algunos países que configuraron después la Confederación Alemana que tenían eso. Entonces cuando se unificó, muchas familias siguieron teniendo la ascendencia materna. Claro. Y ahí empezó toda... Bueno, ahora, después en la República Federal se pudo, y ahora en Alemania unificada también. Sí, pero como te digo, todas las leyes de todos los países son diferentes y siempre cambian. O sea, la de Croacia cambió ahora en el 2020 y ahora recién es sin límite generacional y es mucho más fácil de obtenerla, pero siempre hay que estar actualizándose y viendo las leyes. Oye, ¿y esto cambia por las autonomías? ¿Cómo las autonomías? Por ejemplo, ¿existe una legislación para obtener la nacionalidad que tenga que ver, por ejemplo, si mis antepasados fueron gallegos, vascos, catalanes, valencianos? No, es España o España. Ya. No llegan mucha gente catalana, mucha gente vasca, pero uno es español. Esa es la nacionalidad que se otorga. Mira, mi familia se decía que los vascos nacemos donde queremos. Una manera de verlo. ¿Sí? ¿Tus ascendentes son vascos? Claro que sí. Sí, no tienes la nacionalidad. No. ¿Por qué no? Nunca a nadie le interesó. ¿No? No. ¿Y no quieres ver si tienes la posibilidad? No. Me gustaría conocer el País Vasco, pero no estás interesado en la... ¿Te imaginas aprender euskera? Terrible. Tendría que nacer de nuevo, sí, no, eso puede. No, tengo bien pocas aptitudes para los idiomas, así que no, escuchar hablar, yo conozco España cuando la gente en Madrid habla, de repente se juntan los grupos, los cafés, y lo escuchan una cantidad de claro, el gallego lo escucha, claro, porque pareció, o sea, lo entiendo un poquito porque pareció el portugués, pero los catalanes hablan muy rápido. Sí. Aunque es un idioma romance, pero hablan demasiado rápido, y los vascos también hablan rápido. Hablan rápido, sí. Yo estudié catalán en la universidad. En mi último año, yo me fui de intercambio. Entonces, antes de irme de intercambio, me quedaba un ramo por hacer y daban catalán ahí como opción. Entonces dije, bueno, me servirá para algo. Mira, lo más cercano al catalán ha sido mi gusto por Joan Manuel Serrat. Lo más cercano. Hasta ahí llega. Claro. Sí, pero no más acá. Oye, y tú me decías que el éxito era bastante alto al hacer esta... ¿Y quiénes quieren ser españoles? ¿Quiénes quieren ser españoles? Claro. Mira, me llega mucha gente, la mayoría de la gente siempre lo hace por sus hijos. Para que los hijos tengan la oportunidad de ir a estudiar, a viajar, a vivir a España o cualquier país de la Unión Europea más fácil, con toda libertad. O los mismos niños llegan y obligan a sus papás a hacerlo para que ellos lo puedan obtener.
Bueno, es bien común uno decir lo hice por mis hijos. Sí, mucha gente, yo creo que el es un 70% refrán de la bien gente común. llega por los hijos. ¿Y qué obtienen? Mira, al obtenerla, o sea, al sacar la nacionalidad, obtienen el pasaporte español, ya que es uno de los pasaportes más importantes del mundo. Se puede viajar a más de 192 países sin ningún tipo de visa. Como el chileno. Más o menos, el chileno igual es bastante bueno, sí. También tienen la visa waiver, que nosotros igual la estamos ahí peligrando. Entonces, estamos sujetando porque no la quiten. Entonces, un buen plan B. Y bueno, al tener el pasaporte español, que es parte de la Unión Europea, se puede viajar libremente por toda Europa, vivir, estudiar. Hay muchas becas, muchos beneficios para la gente que es parte de la Unión Europea. ¿Existe algo parecido, semejante, algo como la nacionalidad comunitaria? No, uno es nacional de cada país de Europa, sí. Porque yo entré a Europa por Roma y después entré a España. ¿Ya? Ni me miraron el pasaporte. No, porque si uno viaja dentro de los países no hay frontera. Claro. Sí, pero ellos suponían que por el avión donde venía de otro país europeo, pero... Sí. Y los países que se van sumando a la Comunidad Europea se irán sumando en todas estas consideraciones. Sí. Croacia fue el último país en unirse a la Unión Europea y tienen un periodo de transición como para poder cumplir con todas las normas de la Unión Europea, pero se hacen parte de todos estos beneficios que te da tener el pasaporte croata europeo. Por lo tanto, por lo que me contabas, los postulantes a la nacionalidad española no es gente sola, es gente que tiene familia. La mayoría siempre son toda la familia, sí. Incluso hay gente que viene con sus abuelitos y nos pide así como, ¿puedo acompañarlo a la cita? Porque no puede firmar y todos van a ir a acompañarlo. ¿Y cómo subir al avión para ir a España esos señores? Bueno, por lo menos no es necesario para sacar la nacionalidad. Claro. Sí. Bueno, es casi en este caso una nacionalidad honorífica. Claro. Que uno no va a poder ocupar. Claro. Por eso, siempre lo hacen por los hijos, por la familia. Oye, ¿por qué podrían rechazar? Mira, la única forma por la que podrían rechazarlo es porque no se puede aprobar quién es el español. Ya eso puede ser porque muchas veces cuando llegaban a España, al inscribir a las personas en Chile, les ponían cualquier nombre. A veces no escuchaban bien, le ponían un apellido o escribían mal el apellido. Y eso puede ser que hay algún reparo por parte del consulado por esos cambios de nombre. Pero en general la gente que venía de España tenía nombres bastante abusibles para los funcionarios chilenos. Sí, pero muchas veces lo escribían con otros nombres, o los vascos incluso, que ahí los apellidos son más difíciles, lo escribían como querían muchas veces. Pero claro que sí, pues hay letras, por ejemplo, Aguirre con U, claro, no debe tener U. No, pues. Entonces, hay muchas veces es el sonido castellano. Claro. Esos son los casos en los que hay que tener ojo y hay que rectificar las partidas para poder que no haya ningún problema. Oye, y sin documentos directos, ¿es posible probar? Mira, sí o sí nos piden o la partida de nacimiento o el bautizo. Sin esos documentos no hay nada que podamos hacer. Y si yo, por ejemplo, no tengo ninguno de los dos documentos, pero los tienen mis hermanos. ¿Ya? Y yo puedo acreditar que no son mis padres. Estoy pensando, sobre todo, ¿Sí? es que Chile es un país con terremotos, España tiene más bien incendios. Claro. Estaba pensando en un caso que mucha gente en Chile no tiene papeles para atrás porque le pasó algo que no dependió él. Claro. No, mira, en esos casos siempre todos los clientes los mandamos con todos los papeles. O sea, si hay que rectificar las partidas, lo hacemos. Si hay que buscar otras formas de hacerlo, siempre mandamos a todos con los documentos. ¿Te ha tocado casos que no ha habido ninguna posibilidad de probar el antepasado español? Nos ha tocado muchos casos donde directamente allá en España, por ejemplo, se quemaron los registros y no hay nada. Y ahí en esos casos la verdad es que la persona no se puede presentar porque
el consulado es bastante tajante con cuáles son los requisitos y si es que no se cumplen, lo van a rechazar. Déjame hacerte una pregunta políticamente muy incorrecta. ¿Ya? Muchas veces los hijos ilegítimos o naturales, como se decía en Chile anteriormente, no tienen papeles que puedan acreditar algunos antepasados. Ajá. Ellos no tienen ninguna posibilidad, están excluidos. Mira, conocimos un caso, no es nuestro, pero que nos contactó para que lo ayudáramos, donde el español era ilegítimo. Entonces, como no estaba reconocido por el papá, el apellido no era igual. Entonces, a él lo habían rechazado. Ya, entonces lo que hay que hacer ahí es rectificar la partida. Eso hay que hacerlo ya directamente en España. Pero siempre los casos en los que, por ejemplo, una persona no está reconocida por el papá o por la mamá, ahí hay que ver si es que es del lado español, hay que hacer la rectificación. Hay que inscribir al hijo al papá en la partida de nacimiento del hijo. Pero eso es alterar el documento. Sí. ¿Y por qué se puede hacer? Se puede hacer, sí. Si uno lleva las pruebas de que realmente uno es hijo de tal persona, sí se pueden modificar. Bueno, ahora es más fácil por el ADN, pero antes... Uno puede llevar, por ejemplo, matrimonio, defunciones, cualquier documento sirve para hacer estas modificaciones. ¿Y se puede hacer a la distancia por plataforma o no? En el caso de Chile hay que hacerlo presencial. Ya. Sí. Sí. Por eso te decía que era políticamente correcto, porque siempre hay gente que queda excluida, va a ser difícil que logre... Sí, pero por ejemplo, si es que no fue reconocido por la mamá y la mamá no es española, a ellos no les importa. Les importa siempre el lado español. Pero habitualmente es la mamá la que reconoce, el papá el que no reconoce. Claro. Entonces, claro, es como ser gemelo de distinta madre, pero claro. no se puede, digamos. Mira, esto es bien interesante. Te lo preguntaba por lo que está pasando en algunos países. Por ejemplo, Alemania tiene esta cosa loca de que tú te casas y te pones de acuerdo con tu mujer, la mujer con su marido, para ver qué apellido van a ocupar los descendientes. Acá en Chile también se puede. Claro, también se puede, sí. Pero lo que no se puede es como en Alemania, en que si uno de los cónyuges se vuelve a casar, podría inscribir al niño con otro... con los apellidos del nuevo marido o la nueva mujer. Hay un libro sobre eso, que es de Ulrich y Elisabeth Kirchheim-Beck. ¿Ya? Los autores de un libro estupendo que se llama El normal caos del amor. Ellos tienen un segundo libro, pero es el mismo, Beck-Kirchheim, en que ponen el caso de un niño que le pasó eso y no tenía existencia legal. El padre lo buscó. No, fue absolutamente casual. Se divorció un marido de su mujer, el marido iba a ver al niño en la casa, se quedaba con él, incluso en una buena relación. Pero llegó un momento en que se casó esta señora, no invitó a su ex marido, pero se cambiaron de ciudad. ¿Ya? Entonces cuando tenía que ver el padre, su hijo, no lo encontró. Partió a verlo a la casa donde vivía su antigua mujer, no había nadie. Bueno, se asustó, dijo, ¿pero qué me han hecho? No se denunció. Lo empezó a buscar la policía, por supuesto que nunca encontró al niño porque lo buscaban por el nombre anterior. Y le habían cambiado el nombre. Lo cambiaron de escuela. Entonces, en la escuela, no sé si le habrán pedido documentos, pero el niño fue inscrito con los apellidos del nuevo marido a la señora. No te creo. Nunca había escuchado algo así. Está escrito el libro. Entonces, bien curioso porque este niño no existía legalmente en la nueva ciudad. Entonces, creó un problema bien grande, me acuerdo. Totalmente. Ulrich Beck vino a Chile, le preguntaron a una chiquilla, dijo, no, lo peor fue después con los certificados de estudio. ¿A qué nombre de quién estaba? Y Elizabeth, que también estaba con él, lo acompañó, también hizo un par de comentarios sobre que había que generar un mecanismo legal para que eso no pasara. Claro, pónganle cualquier nombre, pero que haya obligación de que quede inscrito en una... Obvio. Ahora, pero en este caso, yo no sé si el niño obtuvo nuevos documentos. pero es un caso bien curioso. Lo encuentro terrible. Imagínate la incertidumbre que eso provoca. Oye, pero en Chile hay hartos niños que no los inscriben. A propósito de este caso, esta abuela que vendió una hijita, ¿te acuerdas? Que apareció ahora que están presos los compradores. Esa niña no estaba registrada. Sí, no estaba registrada. Y eso
Claro, no tiene que ver al público que tú atiendes, que es gente que vive habitualmente dentro de la ley, Claro. y debe ser de estrato medio para arriba. Digamos. Pero la pregunta también es políticamente incorrecta. ¿Qué pasa con la gente? Tú estabas pensando, por ejemplo, los migrantes noreuropeos, o ¿Ya? los chilenos que han entrado a la mala. Ujú. Mira, en esos casos, lo que nos importa más es su certificado de nacimiento. ¿Ya? Sí o sí debemos presentar los certificados de nacimiento originales. Entonces, por ejemplo, si son de Perú, de Colombia, de Bolivia, de donde sean, hay que buscar en el registro de su país de origen el certificado. ¿Ya? Y para hacer el trámite acá en Chile se necesita tener RUT. Entonces ahí está como el límite. Ah, claro. O sea, si no tienen RUT tienen que hacerlo en su país de origen. Yo no sé si en otros países es más fácil, no lo sé. ¿La tramitación? Sí. No la tramitación para obtener la nacionalidad, sino que la obtención de papeles. Ah, Chile mira. es bastante fregado. No, pero ¿sabes qué? Yo me he dado cuenta que Chile, aparte, pueden decir lo que quieran del registro civil, pero es bastante fácil. Sí. Sí, porque me han tocado gente de otros países donde, por ejemplo, en Venezuela, es muy difícil solicitar los documentos y apostillarlos. O sea, tenemos yo creo que 3 o 4 clientes donde el gobierno se niega a legalizar los papeles. Sin ninguna razón legal. Yo conocí al subdirector del registro civil, me contaba que estaba muy orgulloso de lo que había pasado. Dice, todas las cosas que cuentan los diarios son verdad, pero son poquísimas. Bien. Es cierto que le dimos un certificado a un niño, a un adulto en su carnet de niño chico. Bueno, lo guardará y lo conservará y después sacará otra vez. Pero Chile es estupendo. Sí, la verdad es que comparándolo con otros países, Uno yo tiene creo buenos que carnets, inviolables y todo esto. sí, y que uno pueda sacar las cosas en línea rápido, eso también es un beneficio que yo creo que en ningún otro país hay algo que sea tan rápido como el registro civil online. Cuando está sobrecargado es difícil. Sí, pero por lo menos está la posibilidad. Hay que esperar un día, 2, pero se Yo hago puede. este trámite de madrugada. Ya, para Sí. que, por si acaso, para Sí, evitar el y problema. creo que lo voy a tener que hacer con impuestos internos. No he logrado meterme a la página de impuestos internos. Está no. Está, Se, pero- se queda girando en banda. sí. Y como yo soy chileno, pago los impuestos a última hora. Pero partir sí. el lunes, de nuevo caso. Y no, desde el lunes que está intentándolo. Hoy día me levanté a las 6 de la mañana a hacerlo. Oye, siguiendo con el tema que nos convoca, ¿y a dónde va la gente allá? Las que van. Porque la mayoría me imagino que se quedan. La mayoría se queda así. Y los que van a estudiar y todo eso, pero tienen que vivir. ¿Tienes alguna idea de cuál es la experiencia, la recepción? Sí, mira, en el caso de que ya tengan la nacionalidad, allá, o sea, son un español más. Tienen todos los beneficios, tienen beca, muy, muy buena la recepción. Ahora, si van con visa, también yo creo que España es un muy buen país como para recibir inmigrantes más latinos. Pero yo misma me fui a Barcelona y la verdad es que mi experiencia fue increíble, con todas las personas muy simpáticas, todos te ayudan. La cultura que uno tiene igual es muy parecida a la de allá, entonces igual de cierta forma me sentía en casa. Pero está la cosa cultural. Que tú estudiaste, tienes Sí. más mundo, digamos. Aunque ni siquiera hayas viajado fuera. Pero ¿qué pasa para la gente más de a pie? Porque, a ver, yo puedo tener un vecino español que nació en Lima. ¿Ya? Claro, es un español raro, digamos. No lo que uno espera, digamos. Si yo fuera español me sorprendería. No hay un cierto rechazo, no hay un... Yo conozco España, yo me alojé en un hostal, no nos pidieron ni siquiera ¿cómo lo llaman allá? El DIN. ¿El DNI? El DNI. DNI. Dije DIN. De hecho, cuando andaba con un amigo por allá, y el día que nos fuimos, pagamos, y nos preguntó, ¿ustedes de dónde son? De Chile. Recién se van a dar cuenta que son extranjeros. No puedo creer, me dijo, yo pensé que ustedes eran españoles. Yo pensé que usted era el País Vasco. Porque, claro, no tiene el acentito español tan marcado, pero... Pero nuestro acento se parece mucho al de Canarias. ¿Al de Canarias? Muchas veces me decían que era como Ya. de Canarias, sí.
Bueno, las niñas con esta voz cristalina seguramente. A mí me han dicho que hablamos como valencianos. ¿En serio? Como valencianos que hablan español. Castellano. Castellano, claro. Claro, yo digo castellano. Me moriré diciendo que el español no existe. Así es. Pero mira, yo no lo sé, porque además España tiene harta migración, entonces eso también es un minus, no es un plus. Así es, bueno, yo creo que como en cada país siempre hay gente que te va a recibir con el brazo abierto y gente que va a tener un poco de rechazo. Oye, ¿hay gente que se quiera venir a Chile ya que el trámite inverso? Sí, mucha gente. No sé si tanto de Europa, pero mucha gente de Asia. ¿Sí? Sí, de Asia o de países árabes. Mucha gente quiere venir a Chile. ¿Y qué tiene Chile que a una persona de cultura árabe le interesa? La verdad es que tenemos un cliente que es del Líbano y quiere el pasaporte porque hay mucha incertidumbre allá. Mucha incertidumbre política, por las guerras. Y Chile la verdad es que es un país muy estable. Dentro de todos los problemas que podamos tener, económicamente somos estables, políticamente también. Entonces eso siempre es algo que la gente busca. Acá está el Colo-Colo que lo dirige Ariel Moza, que es libanés o sirio, por ahí. Sí. Claro, sí. ¿Y de qué otros países han tenido solicitudes? De China tenemos hartas solicitudes, del Líbano. Yo creo que esos son los países que más nos llegan, sí. Cuando ves las cifras del INE y el censo, acá vive gente de lugares bien exóticos, sí, indonesios, de varios países africanos. Sí. No, sin Chile la verdad es que es un muy buen país para venir. Uno que vive acá siempre le ve todo lo malo, todo ahí que no funciona el registro civil. Pero la verdad es que si es que nos comparamos con otros países, nosotros somos un muy buen país, sí. ¿Qué pasa con estos países que tienen otros idiomas? ¿Con qué documentos trabaja Chile? ¿Se traducen? ¿Se reescriben? ¿Qué cosa? ¿Quién emite los documentos de registro civil? Todo se tiene que traducir. Sí, lo hace el mismo Ministerio de Relaciones Exteriores. Ellos traducen todo oficialmente y también cualquier país te va a pedir todos los documentos traducidos a su idioma oficial. ¿Pero quién emite los documentos con estas traducciones? ¿El registro civil? En el caso para Chile lo hace el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero el documento original tiene que ser el original de donde venga la persona. No, pero por ejemplo, un chino que quiere radicarse en Chile, tiene todos sus papeles, está todo conforme, pero tendrá que tener algún carnet de identidad. Para poder sacar el carnet de identidad, claro, tiene que presentar todos estos documentos, sí. Que son validados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Sí, por migraciones, sí. Porque claro, en Chile llegó en la década de los 80 unos cuantos coreanos del sur, varios. Incluso la universidad que yo trabajaba tenía alumnos coreanos. Esta misma universidad tiene un convenio con Corea del Sur a propósito. Sí, lo vi cuando venía entrando, todas las salas son como coreanas. Tiene un magíster de estudios coreanos. Sí, la vi. Así que, como te digo, llegaron. Ahora está el boom con los chinos. Ajá, sí. Muchos chinos quieren venir mucho a invertir a Chile. Bueno, claro. Vamos en el 151.000 mall chinos, ¿no? Ahora, lo que ocurre es que además los descendientes extranjeros rápidamente se meten a la sociedad chilena, adquieren la costumbre, terminan... Pero claro, parece que algunos no pierden la lengua. Sí, muchas veces, como se sigue hablando dentro de su casa, la misma lengua no la pierden. Pero piensa tú que los árabes que llegaron a comienzos del siglo XX perdieron la lengua. Ahora hay un liceo árabe, pero antes no. Sí, pues. La verdad es que yo creo que también la sociedad chilena se ha ido adaptando a la migración. Ya creando todas estas comunidades que existen, los colegios. Es que demográficamente Chile nunca tuvo corrientes migratorias, tuvo flujos migratorios. Familias, 2 o 3 familias. Claro. Pero nunca tuvo miles de migrantes. Ni siquiera los españoles. Los españoles vieron mucho antes de la guerra civil empezaron a llegar a Chile. Empezaron, sí. Entonces, claro, eran más cultos, tuvieron trabajo, muchos de ellos fueron famosos. Pues. Exacto. En pintura, en artesanía, la gente que trabajó en la Universidad de Chile, por ejemplo, el Mauricio Amster y otros famosos.
Oye, ¿y otros países parecidos, o por ejemplo la península como Portugal? ¿Tiene este servicio? ¿Ha habido alguna ley que favorezca a los descendientes de portugueses? Mira, todavía existe la ley de la nacionalidad portuguesa, más que nada por los sefardí. Si son descendientes de portugueses sefardí, se podía hacer, todavía se puede hacer, pero ha ido modificando esta ley, especialmente Portugal en general. Toda parte de la migración se ha ido poniendo un poco más rígida porque antes era muy, muy, muy libre. Y ahora, para poderse sacar la nacionalidad portuguesa, hay que residir en Portugal. Entonces ya ha bajado un poco la clientela de Portugal. ¿Y España tiene algo con los sefardíes? Tuvieron también, pero ya se acabó esa ley. Y también había que tener pruebas documentales. Sí, exacto. Sí. ¿No te tocó trabajar con ellos? No, yo no alcancé a trabajar con ellos. ¿Cuánta ley se acabó hace mucho tiempo? Se acabó hace tiempo, no estoy segura cuál es el año, pero sí se acabó hace tiempo. Antes de que se iniciara esta ley en el 2022. ¿Por qué España sacó esta ley? La ley de... ¿Esto para los nietos? La ley coloquialmente se llama ley de nietos, pero realmente se llama la ley de memoria histórica. Perdón, ley de memoria democrática. La ley de memoria histórica era una que sacaron en el 2007, que también es muy parecida a esta, pero lo hicieron más que nada para todas esas personas que fueron exiliadas por la guerra. Entonces, para darle a sus descendientes el beneficio de poder volver a España y poder volver a sacar la nacionalidad. Entonces, la gente que está en... Los beneficiarios, no ¿hay un registro de beneficiarios exiliados? Mira, ¿Franco quitaba la nacionalidad? Sí, no sé. a los exiliados sí. Ya. Tenían la nacionalidad, sí. Y mira, si la ley está enfocada en esto, como este es el objetivo de la ley, no solo es para las personas que tengan un ascendente que fue exiliado, sino que puede ser cualquier persona que tenga un ascendente español, no importa por qué, la razón por qué haya salido de España, no importa, pero las personas que sí fueron exiliadas tienen que probar eso. Tienen que probar que salieron de España en la época de la guerra civil. Probablemente no todos tengan documentos. Sí, la verdad es que bastante. Eso yo creo que son los documentos más difíciles de encontrar. Pero puede ser cualquier cosa, puede ser listas de barcos, la llegada a Chile, la primera afiliación. Hay una gama bastante amplia de los documentos que se pueden presentar. No todos son oficiales. No todos son oficiales, sí. Claro, porque que yo vaya en un barco, claro, probablemente me voy el Winnipeg, seguramente nadie le pone obstáculos, no debe haber tenido pasajeros de turismo. Claro. Pero en otros barcos es más difícil. Sí, es más difícil, sí. Hay muchos que no tenían registro en los barcos, entonces ahí buscamos otros documentos, como por ejemplo si tenía algún beneficio de España, porque después entregaron varios bonos o ciertas cosas así a la gente exiliada, eso también se puede probar. La primera afiliación acá en Chile. Hay varios registros donde se establece en qué año llegó la persona a Chile. Pero yo no tengo ninguna seguridad que todos los que venían para acá eran exiliados. No, por eso. Si es que salieron en esos años, hay que probar el exilio. Porque, por ejemplo, en Chile llegaron a la época de la migración durante la guerra familias que eran nacionales, como llamaban a los franquistas. Así es. Sí, por eso. Solo si en el caso de que fue exiliado hay que probarlo, si no, no. Eso ahí es bastante subjetivo también, si es que hay que probarlo o no hay que probarlo, porque uno podría ir sin las pruebas del exilio y no te diría nada. Yo decía, ¿sabes tú por qué se puede perder la nacionalidad española? Se puede perder como cualquier tipo de nacionalidad. O sea, si uno comete un delito muy grave o por ejemplo, los países están en guerra y uno podría perder la nacionalidad. Pero Chile tiene el convenio de doble nacionalidad con España, entonces uno no pierde una por sacar la otra. Claro, por lo tanto eso casi no es doble nacionalidad. Claro. Uno no tiene la nacionalidad de los dos países. Sí, uno tiene la nacionalidad de los dos países. No, pues yo tengo la nacionalidad chilena y si yo me nacionalizo español no la pierdo. No, eso, claro. Por eso, pero no las tienen simultáneas, eso es doble nacionalidad. Así es, sí.
un sofisma. Así es. En la práctica. En la práctica así es. Y claro, en las guerras, claro, predomina el derecho de los códigos militares. Así es. De hecho, en Chile existe la pena de muerte. Uh-huh. Oye, ¿y esto duró cuánto tiempo, esta ley de nietos? Esta ley empezó en el 2022 y se termina ahora. Incluso originalmente solo era hasta el 2024 y la alargaron un año más por el boom que tuvo y toda la gente que estaba tramitándolo estaba a punto de hacerlo, pero no alcanzaba el ¿Y por qué habrá el sido tiempo. tan breve? Porque toda esta cuestión habitualmente tiene un tiempo bastante más largo. Yo creo que es porque cada cierto tiempo sacan la ley. Por ejemplo, en el 2007 hubo una ley súper parecida a esta, entonces cada cierto tiempo van dando esta posibilidad y abren esta opción de sacar la nacionalidad. Por lo tanto, probablemente haya una postura. Probablemente haya una más en unos años más, sí. Bueno, también hay que ver el efecto político que tiene el efecto demográfico. Exacto, sí. Yo creo que por eso hacen tiempos limitados en el tiempo, para ir viendo un poco cómo se modifica la demografía y también pues, hay partidos políticos que no son... No quieren mucho. No quieren, claro. Entonces ahí también depende del gobierno de turno, qué es lo que decían. Pero Pedro Sánchez parece ser incombustible. Sí, así es. Es bien curiosa la figura. No creo que gobierne el PSOE, la figura de Pedro Sánchez. Interesante. Así es. Sí. Entender. Oye, la posibilidad o la expectativa que tiene la gente es básicamente el estudio de los hijos más que radicarse. Uh-huh. Pero los estudios en España no son gratis. No son gratis, no. El sistema de salud es un buen sistema. Pero Sí. si yo quiero quedarme acá, no me toca. Lo que ocurre es que mucha gente tiene la nacionalidad de otros países porque se puede jubilar en otro país. Exacto. Sí, mira, si bien el sistema educativo no es gratis, sí tiene un beneficio para las personas que son europeas. O sea, yo creo que te rebajan en el 80% el arancel. O sea, es mínimo lo que hay que pagar. El sistema de salud es muy bueno y sí es gratis. Y las pensiones, lo que tiene, el beneficio que tiene es que Chile y España tienen un convenio de como la doble nacionalidad, como una doble pensión. Entonces, la verdad es que lo que uno ganaría aquí como pensión es lo que uno va a ganar allá. No es que te den una pensión europea por ser europeo. A menos que tú cambies, a menos que haya un sistema como la AFP que tú cambies tu fondo. Claro. Exacto, pero si no haces eso, vas a obtener la misma pensión, el mismo monto que lo que hubieras obtenido acá en Chile. O sea, no me conviene ser español. O sea, hay otros beneficios sociales, la vejez allá es mucho mejor, el clima. Acá uno Mira, siempre después tiene de la familia. Dana no estoy tan seguro. Pero, Y el apagón y... claro, oye, sí, qué cosa más curiosa. Yo llegué a pensar que el apagón era por Enel. Claro, Yo también pensé en pero Enel. no. Oye, mira, súper atractivo, súper interesante. Yo creo que la gente debe estar muy entretenida por un tema completamente distinto a lo que habitualmente conversamos Así acá. es. Novedoso, además. Mucha gente no sabe que existe esta Ah, posibilidad. bueno, claro, pues sí, sin duda, porque no es noticia, digamos, yo nunca lo había visto en los medios. Oye, ¿de dónde son los Charpentier? De Francia. Ya. Sí, yo no tengo nacionalidad francesa, pero hice el trámite de la española. Por eso te decía Charpentier. Sí. Bueno, Francés. oye, Anastasia, te agradezco muchísimo haber venido al programa. Muchas gracias. Y a ustedes, estimados auditores, nos vemos el próximo miércoles en un programa tan interesante y entretenido como el que hemos tenido hoy día. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Radio Universidad Central y radio.ucentral.cl presentó Conocimiento como aventura. Una conversación que gira en torno a la ciencia, filosofía de las ciencias e historia de estas en un lenguaje sencillo y ameno. Hasta la próxima semana.